capítulo 18. Mateo 18, del versículo 21 al 35. Mateo 18, del 21 al 35. Y vamos a hacerlo de manera alternada. El primer versículo lo leeremos las mujeres y el siguiente versículo varones, y así nos iremos hasta unirnos en el versículo 35. Y dice la palabra de Dios: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndole él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me pagaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que te debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Pueden tomar asiento y es el momento de darle la palabra a nuestro hermano Juan Manuel, que nos trae el mensaje de esta tarde titulado El poder del perdón. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta tarde por la bendición que nos das de estar en tu casa de oración. Gracias, Padre, porque tenemos la oportunidad también de alabar tu nombre a través del canto y asimismo, Señor, de escudriñar tu palabra. Te pido, Padre, que nos permitas comprender y aumentar, Señor, nuestro conocimiento con respecto a ti con esta meditación que vamos a tener. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El poder del perdón, le he querido titular a esta pequeña meditación que vamos a escuchar el día de hoy. Y bueno, yo quisiera empezar con algunas frases, no me sé muchas, pero yo creo que ustedes se saben también. El que me la hace, la paga, ¿verdad? Y otra por ahí puede ser: le voy a aplicar la ley del hielo. Y cuántas más que podemos encontrar, quizás usted se sabe, decía yo. Porque no es fácil perdonar. ¿Y qué es la falta de perdón? Bueno, la falta de perdón es querer cobrar la deuda a toda costa. Es desear que la persona sufra lo mismo o algo peor que lo que me hizo a mí. Por eso decimos: el que le hace, la paga. El
que me la hace la paga, que sufre igual que yo, y quizás que sufra más para que comprenda, para que entienda, para que escarmiente. La falta de perdón es guardar odio, rencor, resentimiento y deseo de venganza contra alguien. Y todavía pudiera decir que la falta de perdón es una puerta que se abre al mal y que afecta a la larga y que destruye nuestra vida espiritual. ¿Por quiénes somos heridos? ¿Por quiénes hemos sido heridos? Y en la mayoría de los casos somos heridos por aquellos que están cerca de nosotros, por aquellos con los que tratamos. Pueden ser familiares, amigos, hermanos en la fe, y quizás en menor cantidad por gentes que no conocemos, ¿verdad? Un ejemplo clásico es aquel que manejando, nos rebasan o se nos meten y vamos en el carro, oye, ¿por qué se me va a meter este? Y le aceleramos y no tenemos perdón. Y algunos ejemplos que podemos poner con respecto a familiares y amigos, y aquí pues estamos en retrospección, un padre que te abandonó cuando eras pequeño, o quizás una madre o un padre que se fue de la casa y te dejó con una tía, con un familiar, con un abuelo, con una abuela, y así fue tu formación. Un hermano que te rechazaba cuando eras pequeño y se burlaba de ti. Un pastor o líder que dio mal testimonio y que entonces queda señalado por ti y ahí queda. Un amigo que te traicionó en el trabajo o en la escuela. Una esposa o esposo que fue infiel. Un hijo que no terminó la escuela. Un hermano o una hermana en la fe que no te saludó. Alguien que no estuvo de acuerdo contigo. Alguien que con su sincera exhortación te hace sentir agredido. Y entonces, no perdono. ¿Y cuántas veces ese sentimiento de no perdonar perdura, hermanos, no por días, no por semanas, no por meses, sino por años y en ocasiones por toda la vida? ¿Y cuántas historias o cuántos testimonios hemos oído de gentes que quizás ya están muriendo y ahí en el lecho del dolor, ya en el lecho de muerte, están llamando a alguien específicamente para pedirle perdón? Perdóname, antes de que me muera, mira, quiero pedirte perdón. Pero sin embargo, toda la vida hubo rencor, hubo resentimiento, hubo odio, hubo orgullo y hubo esa separación filial que se pudiera tener con el hermano, con el amigo, con el hermano en la fe, a tal grado que está prevaleciendo constantemente, permanentemente, y que no nos deja madurar espiritualmente. ¿Qué es perdonar? Perdonar es la acción y el resultado de librar a una persona de una deuda, de un castigo o de una obligación. Y aquí estamos leyendo en Mateo 18, después de que Pedro cuestiona a Jesús y le dice: Señor, ¿y cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces. 7 veces, Señor. Y Jesús le contesta: no,
490 veces. 490 veces. Y aquí pudiéramos decir, si pedimos perdón, debemos estar dispuestos también a perdonar. ¿Qué dice Mateo 6:12? ¿Recuerda? Bueno, no recuerda, búsquelo. Pero se va a dar cuenta luego, porque pues es un pasaje que no lo sabemos de memoria, no nada más el 12. El versículo, específicamente el 12, dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando perdonamos, hermanos, no solamente estamos liberando a la persona de ese sentimiento de culpa, de ese sentimiento de aquella acción que cometió quizás por un error, quizás intencionadamente, pero cuando estamos perdonando, hermanos, le estamos liberando y le estamos dejando libre de esa situación, pero al mismo tiempo nosotros nos estamos liberando también de un sentimiento, también de una situación fuerte que está dominando nuestra vida cada vez que vemos o cada vez que nos cruzamos o cada vez que tenemos relación con aquel a quien no hemos perdonado. De acuerdo a datos, hermanos, de aquel entonces, Jesús dice esta parábola. Y yo quisiera que analizáramos un poquito la parábola. De acuerdo a datos de aquel entonces, un talento correspondía a 6,000 denarios. Un talento valía 6,000 denarios. ¿Y cuántos talentos le debía este siervo a su señor? ¿Se fija? 10,000 talentos. Si nosotros multiplicamos 6,000 por 10,000, ¿sabe cuántos denarios le debía? 60 millones de denarios. Y dice la Biblia también, o más bien los estudiosos, que un denario correspondía al salario de un día para un trabajador. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos días le debía a su señor? 60 millones de días. ¿Por qué Jesús está tomando este ejemplo y por qué está poniendo este ejemplo tan exorbitante, hermanos? Un ejemplo que va más allá de la vida de un ser humano. Y si nosotros nos damos cuenta, hermanos, en todas las parábolas hay una analogía que Jesús presenta. Y aquí no está hablando de otra cosa más que de el amo, el Señor, como Dios mismo, y de aquel deudor como aquel que es su siervo. Y los siervos de Dios pues no son otros más que los creyentes, nosotros. ¿Y cuánto le debemos a Dios, hermanos? 60 millones de denarios o quizás más, porque en el transcurso de nuestra vida y simplemente por estar en este mundo como seres humanos, pecamos delante de Dios diariamente, y no pecamos un denario diario, sino que pecamos 10, 20, 30, 50 o más denarios diarios. Entonces Jesús no está exagerando aquí. Y probablemente los apóstoles, los discípulos, cuando oyeron esta parábola decían: no, eso no es posible. ¿Cómo le van a estar debiendo 10,000 denarios, 10,000 talentos? Pero Jesús estaba dando aquí, estaba poniendo un ejemplo muy claro, y entonces está diciendo: este hombre le debía 10,000 talentos a su amo. Y entonces esos 10,000 talentos, ¿sí?, tienen que ver con la deuda que tenía que pagar, porque le dice entonces que él está pidiendo ahí que haga, perdón, estoy aquí, ya me fui es que estoy en el capítulo,
le está diciendo, hermanos, fíjese, le suplicaba que le perdonara. Y el Señor decía, véndanlo a él, a su mujer, a sus hijos, a todo lo que tiene. A todo lo que tiene. O sea, era una deuda muy grande. Pero, ¿qué es lo que hace este siervo? Señor, perdóname. Mira, perdóname. A tal grado de que yo estoy dispuesto, con tu perdón, a ver cómo le hago, a trabajar, a ver qué hago, pero yo te voy a pagar la deuda. Pero perdóname, no es posible que se afecte todo lo que yo tengo, especialmente mi familia, para que yo te pague, o más bien para que te cobres. Y dice entonces la parábola que el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Porque cuando tú te acercas a Dios y le pides perdón, cuando tú te acercas a Dios con un corazón contrito y humillado, tú le estás pidiendo arrepentimiento, estás arrepentido y le estás diciendo, Señor, perdóname, perdóname. Y el Señor, movido a misericordia, te suelta y te perdona la deuda. Sabemos cuál es el proceso, ¿verdad? Y que alguien pagó por la deuda. Pero Jesús está diciendo esta parábola y la estamos aplicando así. Entonces dice que este siervo salió, ya fue perdonado, ya sale libre y se encuentra con el consiervo, ¿verdad? ¿Cuánto le debía el consiervo, hermanos? 300 denarios. Perdón, 100 denarios, 100 denarios. O sea, en cuestión de valor, 100 días laborales, menos de un año, un tercio de un año, dividámoslo en 3 el año. Muy poco, muy poco. Y bueno, a final de cuentas, para la otra deuda era muy poco, pero para este consiervo, pues a lo mejor era una cantidad difícil de pagar. Sin embargo, hermanos, las mismas palabras que el consiervo usa para pedir perdón son las mismas palabras que usó el siervo con su señor. Entonces él está diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Y qué es lo que pasa? Dice que no quiso y lo echa en la cárcel, allá, y hasta que me pagues. Perdonar, hermanos, nos acerca a Dios. Mateo 6, 14 y 15. Ya leímos el 12, pero 14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial, bueno, le estoy aumentando celestial, os perdonará vuestras ofensas. Y yo quiero hacer énfasis en estas palabras que dijo Jesús, hermanos. Jesús les está hablando a sus discípulos, a sus apóstoles. Jesús está hablando a aquellos a los que está instruyendo para que lleven su palabra y extiendan su mensaje después de que Él sube a los cielos. Y Él está diciendo muy específicamente, si perdonas, tu Padre Celestial te perdonará. Pero si no perdonas, tu Padre no te perdonará.
Cuando no perdonas, hay una pared que te separa de Dios. Quieres crecer espiritualmente y no puedes. Cuando perdonas, sin embargo, tienes paz contigo, tienes paz con Dios y disfrutas la vida. Y entonces pudiéramos cuestionarnos, si yo no perdono, ¿Dios no perdona mis ofensas? Y si mis ofensas no son perdonadas, quizás mi oración y mi petición delante de Dios está teniendo un obstáculo que yo mismo estoy poniendo, porque yo estoy diciendo o yo estoy viendo en la palabra de Dios y en la oración, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En algunas traducciones, a los que nos ofenden. Perdonar sana el alma. Perdonar restaura nuestras relaciones. Vamos ahora al libro de Marcos, capítulo 11, versículo 25. Y ahí en el versículo 25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y cuando estés orando, perdona si tienes algo contra alguno. Perdonar, hermanos, trae también sanidad física. Santiago 5:16. Y ahí en Santiago 5:16 leemos lo siguiente: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Orad unos por otros para que seáis sanados, pero empieza diciendo, confesaos vuestras ofensas. Estudios, y esto no tiene que ver con nosotros como creyentes, simplemente que hay estudios que confirman que las emociones perturbadoras son malas para la salud. Se descubrió que las personas que experimentan ansiedad crónica, prolongados periodos de tristeza y pesimismo, tensión continua u hostilidad, inclusive orgullo, debido a una situación de rencor, tienen el doble de riesgo de contraer enfermedades como el asma, la artritis, los dolores de cabeza, las úlceras y hasta problemas cardíacos. Y esto hace que las emociones perturbadoras sean un factor de riesgo tan dañino como lo son, por ejemplo, el hábito de fumar o el colesterol elevado para los problemas cardíacos, es decir, una importante amenaza para la salud. Perdonar, hermanos, nos ayuda a vivir agradecidos. Lucas 7, 37 y 38. Lucas 7, 37 y 38. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y pasamos al 47, cuando Jesús platica con su hospedador que era Simón, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados
porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Esta mujer llega y bueno, Jesús le dice a Simón, ¿verdad? Es que yo llegué a tu casa y me recibiste nada más, pero no hiciste lo que tenías que haber hecho. Y esta mujer con arrepentimiento, llorando y todo, está aquí. Y todavía porque era criticada, porque dice que era una mujer ramera. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Ella llega con arrepentimiento y hace lo que tú no hiciste, y simplemente sus lágrimas derramadas en mis pies, esa humillación que ella está haciendo delante de mí, ese perfume que está compartiendo conmigo, no son otra cosa más que la demostración de que ella realmente está arrepentida y que no necesariamente con su boca está pidiendo perdón, pero que así está reconociendo a Jesús como lo que es, y entonces es perdonada de sus pecados. No se puede cubrir el perdón, hermanos, con dinero, con cosas, con regalos, si esto no va acompañado de las palabras adecuadas. Si esto no va acompañado realmente de una actitud sumisa, humilde, y entonces el perdón se puede cubrir. Perdonar o pedir perdón son uno de los actos más difíciles que como seres humanos enfrentamos. Es difícil perdonar, hermanos. Es difícil perdonar. Pero también es difícil pedir perdón, porque nos quedamos callados. Pensamos que ya se olvidó. Actuamos como si no hubiera pasado nada. Pero sin embargo, ahí está. Como cristianos, hermanos, sin embargo, tenemos la herramienta más eficaz que pudiera tener alguien para poder perdonar. Y esta la encontramos en Gálatas 5, 22 y 23, que no es otra cosa más que lo que nosotros conocemos como el fruto del Espíritu. ¿Se acuerdan cuáles son las partes de este fruto? Búsquelo por si no se acuerda. Amor, gozo, paz, mansedumbre y templanza. Y dice la Biblia, contra tales cosas no hay ley. Cuando no perdonamos, hermanos, nuestra razón, o sea, nuestro intelecto, lo que nos está bloqueando para perdonar, simplemente está invalidando el sacrificio de Jesús. Por último, quiero decirles que perdonar hace que tu ofrenda, hablamos de la oración, ahora vamos a mencionar la ofrenda, que tu ofrenda sea grata delante de Dios. Mateo 5, 23 y 24. Y en estos dos versículos, 23 y 24, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Menciono, hermanos, 5 pasos que podemos tener para el perdón. En primer lugar, toma la decisión de perdonar con todo tu corazón. Hay otro dicho que dice ahí: perdono, pero no olvido. Y bueno, hay algo de razón, ¿verdad?
Pero cuando se habla de que no olvido, es casi decir, pues, pero sigo con lo mismo. Sí, no podemos perdonar y se borra de nuestra mente, pero sí podemos perdonar y aun cuando lo recordamos, sabemos que hemos perdonado y que las cosas ya van a ser diferentes. Tomar la decisión de perdonar con todo tu corazón. En segundo lugar, podemos hacer memoria o quizás más metódicamente una lista de las personas que te han herido y enfrentarlas ofreciendo tu perdón. No. Si no viene y me pide perdón, ¿por qué lo voy a perdonar? Que venga y que demuestre que está arrepentido. No, hermano. Perdonar es enfrentar a quien te ofendió ofreciéndole tu perdón. ¿Sabes qué? Me sentí mal con lo que me hiciste. ¿Sabes qué? Tengo un sentimiento por aquello que no cumpliste para conmigo. Pero la Biblia dice, y el Señor me ha enseñado, que yo debo perdonar. Y quiero decirte que no te preocupes. Aquello que pasó, no lo tomes en cuenta, te perdono. Para perdonar necesitamos arrepentirnos y doblegar nuestro orgullo, pidiendo a Dios por medio de la oración sanidad y fortaleza espiritual para enfrentar a quienes nos han ofendido. No es posible, hermanos, hasta el más valiente, hasta el más osado, hasta el más atrevido, necesita de doblegar su orgullo, de arrepentirse y de ponerse a cuentas con Dios. Estoy hablando del creyente, para enfrentar a quienes le han ofendido. En cuarto lugar, debemos expresar nuestro perdón en forma verbal. No es posible que con la mirada o con la actitud le demos a entender a la persona que nos ofendió que ya lo perdonamos. Tenemos que afrontar las cosas de forma verbal, así como nosotros nos dirigimos a Dios de forma verbal. Y por último, tenemos que renunciar a lo más difícil, porque nuestro viejo hombre está cargado de resentimiento, de orgullo, de amargura, de odio, de rencor. Renunciar a todos estos sentimientos y de esa manera realmente practicar el perdón para que sintamos realmente lo que es el poder del perdón. ¿Hasta dónde estás dispuesto a perdonar y dejar toda ofensa en las manos de Dios? Y terminaría diciendo esto, hermanos, qué mejor ejemplo el saber que Jesús perdonó todos tus pecados y que siguiendo ese ejemplo debemos estar prestos también a perdonar. 10,000 talentos han sido perdonados. ¿Estamos dispuestos a perdonar 100 denarios? Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Padre, en esta tarde te damos, porque sabemos, Señor, que tú eres un Dios misericordioso, un Dios de perdón. Gracias te damos, Señor, porque a través, Señor, del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, y Señor, al haber recibido ese perdón tuyo por ese mismo sacrificio, Señor, sabemos que nuestros pecados han sido perdonados. Danos sabiduría, Señor, entendimiento, para también así perdonar a nuestros consiervos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Gracias a Dios por